Señor Jesucristo por siempre sea bendito y alabado. Bienvenidos, hoy queremos contemplar el Evangelio en esta fiesta de Santa María Magdalena. La liturgia nos presenta ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Era el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos a empezar con el tercer grupo de virtudes. Virtudes que tienen que ver con el recogimiento. Todas aquellas medios que Dios ponga para introducir al alma en sí misma. Como decía San Agustín, Señor, tú estabas dentro, yo te buscaba afuera en las criaturas, y por eso lógicamente no encontró la felicidad. Al contrario, encontró pecado. En cambio, ahora estás en lo más íntimo de mi intimidad. Hay que recogerse para descubrir la riqueza, el tesoro de tener a Dios en el corazón. El silencio, el sagrario del alma, donde se escucha la voz del Rey. Eso es lo que tenemos que hacer en una sociedad de ruido, de imágenes, de distracciones, dispersión, etc. Ahora tenemos que volver a recoger nuestro corazón. Vamos a comenzar con un ejemplo muy bello: San José. El silencio contemplativo, podríamos decir. Él fue guardián del silencio divino. No se sabe exactamente, pero parece que las revelaciones privadas nos dice que estuvo casi los 30 años de vida oculta de nuestro Señor. Participó de la fecundidad del Padre, pero la fecundidad del Padre es silencio. Él engendra al Verbo, el Verbo es la palabra del Padre. Es tan discreto, tan sencillo Dios Padre, que Él pronuncia su palabra en el Verbo, en el Espíritu Santo. El Padre pronunció una sola palabra, el Verbo, su Hijo unigénito, que es el amor. Y San José era custodio, servía y acompañaba al Verbo encarnado, que era la palabra del Padre. Durante 30 años él no pronunció una palabra pública, porque estaba reservándose, preparándose y preparando a la humanidad. El ejemplo de adoración era San José. Imagínense, tenía ni más ni menos que al mismísimo Hijo de Dios vivo, como nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Nosotros lo que pasa es que lo tenemos velado en las especies del pan y del vino, pero la mismísima persona divina unida a la naturaleza humana la tenía San José, y al lado del niño Jesús estaba también la Santísima Virgen María. Entonces, ¿cómo no adoraba en silencio al Señor y cómo no honraba a su esposa, pero la Madre de Dios que estaba en su casa? Sostiene en sus brazos al Dios hombre, le contempla continuamente, vive los dolores internos de su Hijo Jesucristo, y Él se va ofreciendo como víctima por la salvación de las almas. Se pueden imaginar, esto lo decía una revelación de una monjita que se llamaba María Baig, que decía que el corazón de San José estaba tan lleno de amor que quería gritar al mundo, quería decirle: ya está aquí el Mesías, el Redentor, el Salvador, pero no podía. No era voluntad de Dios, tenían que esperar a que Él se manifestara.
Y aparte el que iba a preparar el camino no era San José, era San Juan Bautista. Entonces todo se estaba cumpliendo según la voluntad del Padre. Vivía los dolores internos de su Hijo Jesucristo, se ofrece como víctima por la salvación de las almas. Era un contemplativo en la acción, era carpintero, por lo tanto, veía, admiraba, adoraba, aprendía, escuchaba, aquilataba en su corazón todas esas maravillas, esos tesoros, esos misterios divinos, mas sin embargo a él le tocaba guardar silencio. Tanto, ya lo sabemos por la Escritura y la tradición, que no tenemos una sola palabra de San José. En la mirada de Jesús se sumergía para ver esa divinidad, y así entraba en los ojos del Hijo de Dios, entraba a ese encuentro con la Santísima Trinidad. Logró una perfecta conformación con la voluntad de Dios. Y él, San José, digamos el maestro de oración, el maestro del silencio, el maestro de la adoración, me quiere enseñar a escuchar los latidos del corazón de Jesús. Un amor infinito que se hace asequible a cada uno de nosotros por medio de la encarnación. Vamos a definir el silencio. Nace de la humildad, crece con el sacrificio continuo y se va desarrollando con la continua presencia de Dios en el alma. Atrae al alma muchos bienes espirituales y logra evitar pecados de la lengua. Claro, el que no habla, pues no peca con la lengua, y ustedes saben que entre más hablemos, más nos vamos a equivocar. Es indispensable para consolidar las virtudes. Hay que ir aquilatando en el silencio, descubrir cómo imitar mejor al Señor. Entonces, sin silencio no puede haber virtud. El silencio perfecto, que es lo que Dios espera en ti, en mí, es que solo pensemos en Dios para hacerle bien a mi alma y para que Dios, a través de mi alma, mis palabras, mis obras, mi servicio, etcétera, pueda hacer Él bien al hombre. El silencio es el lenguaje del alma que pertenece a Dios, que quiere vivir inmerso en Dios, en la Trinidad. Existe, es verdad, un silencio exterior que es bueno y necesario, pero no necesariamente asegura el contacto profundo con Dios. Sobre todo hay que llegar al silencio interior y perfecto, que es el que gusta al Espíritu Santo. Tiene los oídos del alma bien dispuestos para escuchar sus inspiraciones. Se va escuchando la voz de Dios y entonces el hombre se va configurando, se va transformando cada vez más en Cristo. La palomita, como decía al Espíritu Santo la beata Conchita Cabrera de Hermida, le va desvelando palpitaciones amorosas y dolorosas del corazón de Jesús. Es verdad que si queremos seguir a Cristo, lo tenemos que seguir crucificado, pero con un gozo. El gozo que ama a Cristo sufriente, pero también a ese Cristo que resucitará también en mi vida para que me lleve a la vida eterna. El que vive en el silencio descansará en él la paz, pero un silencio interior. Estamos hablando del interior, porque el exterior, yo puedo hacer silencio porque estoy harto, cansado, no necesariamente me está edificando el alma, me está transformando. Su apoyo, el vacío del alma. No busques nada, no te apegues a nada, no estés dándole vueltas a las cosas, no pierdas el tiempo. Su fin, la santificación propia y el del prójimo. Es un silencio activo que me lleva a conocer a Jesús y a conocerme. Me lleva a amarle, amar a Jesús, pero también a aborrecerme, porque ya sé quién soy. En el silencio me voy conociendo. Cristo lo vivía siempre, inclusive cuando predicaba. Recuerden que su divinidad continuamente estaba en presencia de Dios, nunca se separó de la Santísima Trinidad, pero en su humanidad estaba vivificada por esa divinidad que estaba en presencia de Dios. Entonces, él, mientras hablaba, predicaba, curaba, liberaba, etc., él estaba en unión con el Padre continuamente y a través del Espíritu Santo, que es el amor. El silencio nos va haciendo amigos del sacrificio y de la abnegación, y lógicamente ellos vienen a dar fruto en el silencio. Fue la virtud favorita del Inmaculado Corazón de María. Va dando la santa libertad del espíritu a cada uno de nosotros. Y es un remedio contra la murmuración. Si yo estoy en paz, si estoy en silencio, pues no estoy metiéndome en problemas, no me complico. La persona que vive el silencio vive en sencillez. Es un escalón para alcanzar el amor divino, porque si en el ruido no se manifiesta el amor de Dios, el Espíritu Santo no puede obrar. Por eso hay que callar siempre. Solo habla cuando vayas a dar gloria a Dios, provecho de las almas. Esto sería una regla, ojalá que yo no me vuelva a olvidar jamás, pero es una regla para nosotros todos. Solo habla cuando sea para gloria de Dios, provecho del alma del prójimo.
La lengua es lo más difícil que tenemos para dominar, porque siempre está llevándonos al error. Como no tenemos esa inclinación, no tenemos ese control sobre nosotros mismos, pues si yo le doy rienda suelta a la lengua, bueno, pues lo que no digo. Ante el silencio se detiene toda hablar mal, crítica al prójimo. Imagínate, vamos a ser feliz, bienaventurada el alma que sabe callar. Qué grandes son las almas silenciosas. Quien no refrena las palabras se va trayendo infinitos males. ¿Por qué? Pues puedo cometer una ofensa muy grande y muy grave a los demás. Yo recuerdo todavía una pelea, ya hace mucho tiempo, de un matrimonio que me tocó hablar sobre todo con la esposa. Y bueno, en una pelea acalorada por parte de los dos, pues se ve que las pasiones se desenfrenaron en los dos. Y bueno, pues estaban gritando, haciéndose daño. Y el marido se le ocurrió decir una palabra muy ofensiva, de pocas palabras, no la voy a repetir, y le ofendió muchísimo, muchísimo, porque le dijo que si era, bueno, les voy a decir, describir el concepto y ustedes van a descubrir la palabra. Le dijo como si fuera mujer de mala vida, ¿no? Y ya saben que existe una palabra para eso. Entonces, ella le dolió tanto, no obstante que estaban las pasiones, o sea, el marido no quería decir eso ni pensaba eso de su mujer, pero en ese coraje, en esa pasión, en ese odio, pues se le salió decir esa palabra. Años y no se le quitaba. Ya el marido ya no sabía qué hacer, ya le había pedido perdón, reparado, resarcido, y la mujer no. Le decía, pero mujer, date cuenta que estábamos enojados los dos. Simplemente se salió una palabra así del enojo, pero tú sabes que no pienso eso de ti y no quiero nada de eso de ti, etc. No, tú me lo dijiste. Y eso me ha herido hondamente el alma. Por eso, entre más callemos, menos vamos a equivocarnos. Calla para afinar los oídos del Espíritu, y así que te conduzca el Espíritu Santo, porque lo vas a escuchar y vas a secundarlo, te lleve a la perfección en la caridad. Es un indispensable medio en la vida espiritual. Quien no haga silencio no va a alcanzar tener una mínima vida espiritual. Usa la regla de oportunidad. Solo habla cuando sea conveniente. ¿Qué medios debo utilizar para crecer en el silencio? Calla con la boca y también calla con el corazón. Hay muchas personas que en la fábrica, en los negocios, en el despacho, depende de dónde trabaje, y a lo mejor su trabajo es un despacho cerrado y con silencio. Y está ahí a lo mejor haciendo sus documentos o sus contabilidades, lo que sea. Pero sin embargo, fíjense, el silencio tiene que ser interno. Porque esa persona puede estar criticando a la suegra, lamentándose y quejándose de la situación, del sueldo, no sé qué, y está en silencio. Entonces, y no está insultando a nadie con la boca, pero su corazón no está en Dios y no está en comunicación con Dios. Por eso no solamente calla boca, sino calla corazón. Calla cuando eres injuriado, befado, calumniado, vilipendiado, no importa. Dios te recompensará. Aquí podemos sufrir por esas humillaciones, pero son saludables. No nos gustan, pero son saludables. Tienen un especial premio en el cielo. Se ejercitan muchas virtudes cuando uno vive el silencio. Entonces, ejercita el silencio continuamente y vas a empezar a brillar en virtudes. Si haces silencio, vas a crecer en la caridad. Y la caridad te va a fortalecer el recogimiento, el silencio, todas estas virtudes del recogimiento. Calla los defectos del prójimo. Eso es virtuoso, ¿eh? No estés viendo los defectos de los demás. Ve las cosas bellas que tiene cada uno. Si hay que descubrirlos, dilo con sencillez, con caridad, con pena interior y solo a las personas que deban oírlo. Miren cuántas cosas y cuántas barbaridades se dicen en las redes sociales. No sé, contra el marido, contra la esposa, contra el papá, la mamá, etc. Y después uno se arrepiente, pero claro, ya está en la red. Ya la gente ya lo escuchó. Y tus familiares, tus amigos, a lo mejor estás mermando la fama, estás matando. No matarás, es un mandamiento. Matar la fama puede ser peor que quitarle la vida a una persona. Si el pozo está agitado, no se ve el rostro del rey, no se ve el fondo. Pues así es la alma que está llena de disipación y de ruido. Hay que vivir en la humildad. Sabe que solo Dios basta. El humilde sabe que solo Dios, entonces busca, como esa imagen bellísima de la Escritura, ¿no? Como las siervas va buscando esas corrientes de agua viva, pues así te busca mi alma, Señor, mi corazón. Esa gracia, esa oración, es todo lo que tú me das como Dios
Eso es lo que busca y anhela mi corazón, como esa sierva que está en búsqueda. Hay que tener fe y oración. Ve la luz de Dios y entonces Él te iluminará en lo que Él es, en lo que tú eres, en lo que debes hacer y te dará la fuerza en la oración. Hay que vivir en la caridad, evitando los pecados y aquilatando las virtudes. Yo lo que busco es la gloria de Dios, no la aprobación de los hombres. Nada, no hay que tener intereses en esta vida. Los apegos no vienen de Dios, distancian de Dios. María guardaba todas estas cosas en su corazón. El corazón inmaculado de María era silencioso, profundo. De ella queremos aprender. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitate mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.